Hola, soy Georgina Ricci, estudié Bellas Artes, soy artista, editora, gestora. Me interesa especialmente el libro, las artes que llamamos visuales, que ya no sé si son visuales, y hace un tiempo que me dedico a la edición de libros, específicamente de artes. Bueno, un montón, distintos momentos de la vida, distintos libros, como que evocan cosas, como uno se siente. Pienso, por ejemplo, cuando era adolescente, El lobo estepario de Hermann Hesse fue como un golpe en la cabeza y supongo que si hoy lo leo no me parecería tan bueno, por lo cual prefiero mantener esa idea. En algún momento se lo prestaba a todos mis amigos adolescentes con los que tenía vínculo. Íbamos anotando muy ñoñamente las lecturas que hacíamos y los años en que los leíamos y lo que nos parecía. Eso también está bueno, como que el libro pasó por muchas manos. Y después me pasó que es un libro que con los años, hablando con mi papá, a mi papá también le había emocionado mucho en la adolescencia. Bueno, leo muchas cosas al mismo tiempo, entonces tengo, por ejemplo, sé que si me voy de viaje me llevo esto, entonces leo lo que está acá, que no es lo mismo que lo que tengo en la mochila, que tiene que ser un libro no tan grande para poder transportarlo, pero a la vez tiene que ser un libro que no escriba mucho sobre él, porque si estoy en el colectivo es incómodo. Y ahora estoy leyendo esto. Este es un libro de Diana Eisenberg, que es una artista argentina, y son apuntes sobre su experiencia como docente de arte o guía de artista. Y después este libro, que Historia de la historia del arte, que lo que hace es justamente relatar cómo se fue construyendo eso que llamamos historia del arte, los diversos momentos y cómo se iba pensando en cada momento que era eso de la historia del arte. También estoy leyendo otro libro que lo tengo en el bolso, que es sobre un libro bastante nuevo de un autor argentino, antropólogo, que investiga sobre los vínculos entre el tráfico de arte y el nazismo en la Argentina. O sea, hay como bastante escrito, se sabe bastante del tráfico de arte durante el nazismo en Europa, pero él se enfoca en lo que pasó en Argentina. Bueno, George Perec es uno, eso varía también. Me gusta mucho Borges, me gusta Clarice Lispector. Clarice Lispector la conocí por sus crónicas, esas miradas agudas y sensibles que atraviesan la vida cotidiana y trastocan, o sea, aquello cotidiano y estúpido se vuelve increíble. Y estoy diciendo todas cosas que quedan muy bien y ahora voy a decir algo que queda muy mal. Me gusta mucho Agatha Christie, por ejemplo. Y hace poco leí un libro de ella que no había leído, leí la mayoría de sus novelas siendo chica, pero cada tanto releo alguna. Y hace poco leí un libro de ella que me pareció buenísimo, que no es una novela, sino sus crónicas de ella, un tiempo que vivió en Siria, no quiero mentir. Ella se divierte, me parece, cuando escribe, eso se nota. Eco también me parece que se divierte mucho, en todos los libros se divierte mucho. En El péndulo de Foucault, un libro que yo leí varias veces, hay gente que no pasa de la página 10 y hay gente que dice que es una basura. A mí me divierte y cada tanto lo leo y me parece que Eco se está divirtiendo mucho y poder encontrar eso me gusta mucho. Humberto Eco escribió El nombre de la rosa, bueno, pero luego él escribió un libro que se llama Las apostillas al nombre de la rosa y es un libro donde él reflexiona sobre cómo escribió El nombre de la rosa y hay un texto maravilloso acá que se llama Contar el proceso. Este texto para mí es principal en la facultad, por ejemplo, sobre todo en una instancia como la facultad, que los alumnos tienen que dar cuenta de qué hicieron. Dar cuenta de qué hicieron es reflexionar sobre ese proceso de construcción, no explicar aquello que hice. Hay un autor que me gusta mucho y es muy desconocido, que se llama Eduardo Mendoza. Es un escritor catalán, pero que escribe en español y tiene una serie de novelas con un personaje principal que no tiene nombre, que es un personaje muy extraño, que es un enfermo psiquiátrico que ayuda a la policía de maneras muy extrañas a resolver crímenes. La primera vez que me llegó el libro es de una amiga, me lo regaló, que es esta, y yo cuando me llegó este libro digo, ¿qué es esto? Elige tu propia aventura, mi amiga, ¿qué me está regalando? Y como que lo tuve tirado ahí meses sin ni mirarlo, con prejuicio por su tapa y por su título, El misterio de la cripta embrujada. Y lo empecé a leer y resultó ser un libro maravilloso, muy divertido, muy inteligente, y a partir de ahí como que me fanaticé con él y empecé a tratar de conseguir. Bueno,
Otra cosa que me parece importante es lo que está pasando en Rosario en relación a las editoriales y a la producción de libros. Hay una serie de editoriales nuevas, pequeñas, que están haciendo unos libros increíbles. Acá tengo uno de Claudia del Río, que se llama ¿De qué va la política?, que editó Iván Rosado. Pero bueno, hay toda una escena de editores independientes o de proyectos editoriales, a lo mejor inclusive vinculados a instituciones, que son súper interesantes, súper ricos, que hay que leer esto. No sé. Me parece como interesante y como indispensable el ejercicio de ir al encuentro de esos libros. Es lo que construye nuestra escena, es lo que construye nuestra comunidad, es el generar documentos para la discusión, para, con errores, aciertos y lo que sea, construir un campo cultural de una comunidad. Y no sé, me parece que está bueno eso, como apostar a los editores más chiquitos. Hay un libro que me gusta mucho, que es un libro que regalo mucho, el libro de la almohada, de una escritora japonesa. Conmueve muchísimo y como que tiene una sensibilidad que para mí siento parecido. Es del siglo X, o sea, es un libro que tiene 1000 años. Podría haber sido escrito antes de ayer y hay muchas de las cosas que plantea que me parecen conmovedoras y de una actualidad increíble. Y eso me resulta, no sé, impresionante. Y regalo mucho, este libro es genial, es una serie de cuentos donde Eve Ujar, no sé qué hace con el lenguaje, pero logra captar cosas. Por ejemplo, yo descubrí leyendo este libro cómo la gente a veces habla con lugares comunes y que a veces los relatos solo es como una sumatoria de lugares comunes, como si uno hiciera un inventario de lugares comunes. Uy, qué calor, uy, qué no sé qué. Uno de los textos pensando así. Y después como que se hace visible todo el tiempo, estoy mirando, uy, esta persona está hablando como escribe Eve Ujar los lugares comunes. Regalo mucho un libro de George Perec, regalo mucho La vida e instrucciones de uso, no lo puedo mostrar porque lo tengo en otra biblioteca que está al lado de la cama. ¿Quieren que vayamos o lo traigo? Este es el que decía, La vida e instrucciones de uso. En realidad, George Perec es un autor que primero no hay mucho editado, porque es muy difícil traducirlo al español, porque él hace todo el tiempo juegos con el lenguaje, entonces hay libros que no tienen sentidos. Por ejemplo, este es El secuestro, en realidad en francés se llama La desaparición, y es toda una novela en donde en realidad en un momento vos te das cuenta que todo el libro está escrito sin la letra E, que es la más común para el francés. Entonces en realidad es la desaparición de la letra E. Traducir eso es imposible, o sea, ¿qué es lo que uno elige traducir de un texto así? El relato o, bueno, la decisión que se tomó en esta versión fue hacer desaparecer. En este caso, la letra más usada en el español es la A, entonces todo el libro está escrito sin la letra A. Y lo que empecé a hacer hace un tiempo es empezar a comprar las ediciones en idioma original, La vida e instrucciones de uso, pero en francés. Leo muchas cosas al mismo tiempo. En proceso de ser leídos, próximamente a ser leídos, y abajo están los que por algo los necesito cerca. Hay uno que para mí es indispensable, que es La cronología del arte en Rosario, que es un libro que editó la editorial Biblioteca de la Vigil. O sea que ya la editorial tiene como una historia y un peso en nuestra ciudad increíble, y es como el primer libro de historia del arte rosarino. Y lo escribió Isidoro Slulitel, que era un coleccionista y médico. Es un libro adorable porque habla con mucho afecto de las obras y de los artistas y de los movimientos, y a la vez es como un poco cándido el modo en que está escrito, ¿no? El arte rosarino empezaba a pensarse. Es un libro de los 60. Hice algo que está mal, pero que, bueno, lo digitalicé y lo colgué online porque me parece que es un libro de consulta absoluto y que hay que compartirlo. Y es más, de muchos artistas es casi lo único que hay. Ahora, hace poco me compré un libro que lo tengo que ir a buscar. Como que estoy enamorada de este libro ahora. Y se llama Del Salón a la Bienal. Las exhibiciones que hicieron la historia del arte. Las obras no estaban solas en el mundo, estaban en contextos institucionales, había grupos de artistas, había espacios de exhibición, había modos de montaje. Selecciona las grandes muestras de la historia del arte, siempre es una mirada occidental y europea, o después un poco de Estados Unidos. Muestra los montajes, por ejemplo, cómo estaban en el espacio, cómo eran los catálogos, la lista completa de los artistas que participaron. Entonces uno puede reconstruir las fechas, cuánto duró, y también hay notas de prensa de lo que decían.
Esto es un libro nuevo, es de un artista cordobés que se llama Lucas Di Pasquale. No sé si vieron, el año pasado hubo una serie de carteles que decían López instalados en la ciudad de Rosario, unos carteles de madera que solo decían la palabra López. Es una obra de él. Lucas Di Pasquale es artista, es docente, es editor y diseñador. Y cada tanto edita estos libros maravillosos que no son catálogos de obras, sino que son libros-obras y que están pensados para ser libros. No, lo que sí leí medio vergonzoso, pero que fueron buenos datos, es un libro sobre la Segunda Guerra Mundial, pequeñas grandes historias de la Segunda Guerra Mundial, que da datos como curiosos de la Segunda Guerra Mundial, lo que implicaba alimentar a un soldado en la guerra. Y hace pensar sobre un soldado yanqui en Europa, cómo lo alimentaban, o que la producción de cigarrillos fue mayor que la producción de balas, como esas lógicas. Y está bueno para pensar la complejidad de la logística y cómo los estados se vuelven monstruos eficientes para matar y para la guerra, pero a la vez en un momento lo tuve que dejar de leer y está ahí a mitad porque me pareció que banalizaba tanto algo como la Segunda Guerra Mundial contando estos datitos que en un momento dije, me estoy enojando con este libro, lo voy a dejar, pero bueno, tal vez después lo termine de leer. Me interesa bastante el relato en torno a la Segunda Guerra Mundial. Europa en ruinas se llama y son relatos de testigos oculares de los años del fin de la guerra. Cuáles son los poderes que operan, donde las naciones disputan territorio, donde hay sujetos y cuáles son las reglas de funcionamiento de las sociedades y las personas en ese contexto. También en relación a eso, las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Hay muchos textos muy buenos, este es muy bueno, de Kenzaburo sobre qué pasó en el momento ese. Pasa algo con la explosión, me parece, de Hiroshima y los textos en torno a eso, es que era un hecho tan inconcebible, que no había antecedentes, que no podían entenderlo siquiera. O sea, esto de ponerle palabras a la Segunda Guerra en general y al Holocausto, a los campos de concentración, a París ocupado, a las bombas, es un modo de tratar de entender eso. Hay un libro que me gustó mucho, que también no leí hace tanto, que es una novela, pero que trabaja sobre eso, que tiene una película realmente mala, que es Suite Francesa, de Irene Nemirovsky. El libro me pareció maravilloso y la descripción que hace de esa Francia ocupada, de ese París donde los burgueses se escapan con sus estatuas y la gente queda tirada en el camino, toda esa disgregación, ese momento extraño, me parece increíble. Que no es una biografía, pero de alguna manera sí, sino la biografía de un cuadro, la historia de un cuadro, que es El origen del mundo de Gustave Courbet. Y bueno, nada, cuento un poquito como la historia de este cuadro. Por supuesto que toda la primera parte está vinculada a la biografía de Gustave Courbet, que también es un personaje muy interesante. Hay pocas biografías de artistas buenas. Hay algo de Van Gogh, hay algo de Caravaggio, pero hay de muchos artistas, hay muchos textos que es difícil conseguir, o no en español, hay que leerlo en otro idioma. Yo creo que hay que separar al autor y a su obra. Y un ejemplo podría ser Borges. A mí Borges me parece un escritor divertidísimo y muy inteligente y muy sorprendente. No sé si él en algunas dimensiones de su persona era alguien que me hubiese encantado. Entonces, de alguna manera está muy bien, yo creo, entender que la obra es una construcción compleja y que eso no necesariamente implica que su autor sea alguien que me interese. Este es otro libro que es una biografía de la Mona Lisa, no, una historia del cuadro también, donde el autor, que es un autor italiano, ensaya una hipótesis bastante plausible de quién fue la Mona Lisa, no la mujer de Giocondo, sino otra hipótesis. Y esto me resulta apasionante. Hay un autor que me gusta mucho, que es Georges de Huberman, que es un francés, algo así como un historiador del arte, un filósofo, un pensador. A mí me parece que él hace algo increíble, que es alguien que puede construir una mirada sobre la historia desde las imágenes. Y aunque parezca una pavada lo que estoy diciendo, no lo es. Es un libro donde él analiza unas fotos muy poquitas, 4 fotos muy chiquitas, que son, estas son 2, que casi no se ve nada, que son fotos que se tomaron en el campo de concentración de Auschwitz, no un SS, no un cuidador del campo, sino alguien, un Sonderkommando, o sea que era un preso que hacía las veces de algo útil en el campamento. Y él lo que analiza es que estas imágenes han estado como negadas en la historia del Holocausto, no son tan conocidas, y lo que él
demuestra, las versiones que circularon de esa foto fueron versiones mejoradas. O sea que la foto original es esta, que es bastante peor, donde se ve todo muy chiquito. Y él lo que dice que el mejoramiento de esta imagen, lejos de ser una ayuda para la lectura de la imagen, nos hace perder la situación en la que fue sacada la imagen. O sea, la imagen fue sacada así porque la persona que la estaba sacando se estaba arriesgando a morir. Cuando yo trabajaba en el Museo Castañino Macro, tenía que editar los libros. Un día, editando una ficha, encontré que hay una obra muy famosa de la historia del arte argentino, que se llama El horno de pan. Y el autor aparece Víctor Grippo, que es un artista súper reconocido, Jorge Gamarra, un artista también muy importante, y a Rossi. Y yo acá, como las reglas de la publicación, la primera vez que aparece un sujeto se nombra con nombre y apellido y después sí podemos nombrar sobre más. Entonces empiezo a buscar quién era el artista Rossi. Investigando, fácilmente uno llega a que a Rossi en realidad era un obrero rural que fue el que construyó físicamente el horno de pan. La obra era la construcción de un horno de pan en una plaza pública en Buenos Aires, en el microcentro, y la obra era cocinar pan e invitar a los transeúntes. Inicié un proyecto que tuvo 2 exhibiciones, en donde para mí era súper importante mostrar esta falta de nombre de pila. Me parece que pasaban 2 cosas. Por un lado, cómo los libros y la historia del arte repite, y por qué a nadie se le ocurrió del 72, que es la pieza, hasta hace 2 años atrás, ver quién era a Rossi, o por lo menos tratar de completar su nombre. Y por otro lado, como que el obrero rural no tenía derecho al nombre, en el contexto de una obra de compromiso político indudable. Entonces, como hay lugares ciegos, o sea, y inclusive en esta búsqueda de material, consulté amigos, le escribí historiadores, y fui hasta la biblioteca de la Escuela de Arte. Entonces, uno de los libros que hablaba sobre el CAIC, que era el Centro de Arte y Comunicación, y lo que me pareció hermoso fue que cuando fui a completar la ficha para pedirlo prestado en la Facultad de Humanidades, el libro no salía desde el año 85. También me pareció muy fuerte que un libro no salga durante tantos años, ¿no? Como, ¿qué está pasando con estas obras? Las estamos repitiendo, como todo estudiante de arte sabe que es el horno de pan, pero estamos realmente mirando esa obra, estamos pensando, estamos tramitando ideas en torno, o se convierten en fetiches y ya está, entran al canon y dejamos de pensar.